Muchachos, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva sesión, en nuestra nueva plática de nuestro curso de Derecho Sucesorio, online prácticamente. Y ya con este es nuestro tercer video referente al derecho sucesorio como rama del derecho civil en nuestro derecho positivo mexicano. Ya hemos hablado de conceptos generales de las sucesiones en los videos 1 y 2 y en el último video, en el último episodio, pues empezamos a ver todo lo referente a la sucesión legítima. Recuerden ustedes que la sucesión legítima o las reglas de la sucesión legítima, aparte de que vienen consignadas en el Código Civil, en este caso para la Ciudad de México, y digo la Ciudad de México, pero el nombre correcto sabemos que es para el Distrito Federal porque no han cambiado la ley todavía. Cada entidad tiene su Código Civil, pero recuerden ustedes que cuando las personas no hacen testamento, se tienen que aplicar de manera supletoria esta serie o este cúmulo de reglas que están consignados o instituidos en el Código Civil, ¿ok? Entonces, vamos a seguir platicando el día de hoy de estas reglas que son referentes a la sucesión legítima de manera muy general. ¿Por qué? Porque hay muchísimas reglas que están establecidas en nuestra legislación referente a la sucesión legítima. Sin embargo, nosotros nos vamos a referir a las reglas básicas para que ustedes puedan entender estas figuras en materia de derecho sucesorio y puedan saber por la general en qué casos se aplica y quiénes tendrían derecho a heredar. Recuerden que en el tema de la sucesión legítima es la ley quien quiere suplir la voluntad de aquellas personas que fallecen, de los de cuyos no hacen ningún testamento, y por la general pues la ley entiende que el de cuyos, si hubiera en vida hecho algún tipo de testamento o última disposición antes de fallecer, pues lo lógico es que hubieran heredado las personas o los familiares más cercanos. Recuerden ustedes que una de las reglas fundamentales en derecho sucesorio mexicano es que los parientes más cercanos excluyan a los más lejanos. Y ahora vamos a ver cuáles son las reglas fundamentales que son aplicables en este tema de la sucesión legítima. Recuerden que estamos en un supuesto muy concreto. Cuando las personas no hacen testamento, no dejan por escrito a través de este acto jurídico solemne que es el testamento, y que hoy al final hablaremos de él, pues se tiene que aplicar esa serie de criterios o de reglas para poder saber quién es la persona que tiene derecho a heredar en consecuencia. Entonces vamos a hablar de los principios fundamentales o de las reglas básicas respecto de la sucesión legítima en derecho sucesorio mexicano, ¿ok? Entonces, en primera instancia, las reglas por lo que respecta a las reglas de la sucesión legítima, recuerden ustedes que solamente pueden heredar, que es el primer término o la primera regla, solamente pueden heredar aquellas personas que están instituidas o señaladas en el artículo 1602 del Código Civil para el Distrito Federal, y me refiero concretamente a las personas que los unen lazos de parentesco o los unían lazos de parentesco con el de cuyos. Recuerden ustedes que solamente el parentesco genera ese tipo de obligaciones, de derechos y obligaciones sucesorios. En pocas palabras, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Pues los ascendientes, los descendientes, los parientes colaterales, los cónyuges, los concubinos, los parientes por afinidad, ¿ok? Son las personas que tienen derecho a heredar en términos del artículo 1602 del Código Civil para el Distrito Federal, ¿ok? La segunda regla que aplicamos como principio general en este derecho sucesorio mexicano es que los parientes más cercanos siempre van a excluir a los más lejanos, ¿ok? Si tengo muchos familiares, pero siguen vivos mis parientes más cercanos, y me estoy refiriendo a hijos, me estoy refiriendo a lo mejor a hermanos, a papás, pues obviamente entre más cercanos al pariente, los parientes más lejanos tendrán menos posibilidades de heredar. Lo lógico es que los parientes más cercanos sean mis hijos, y en segundo lugar tal vez sea mi esposa, tal vez en tercer lugar sean mis papás, porque yo ya realicé un núcleo familiar con mi esposo o mi esposa y ya tuvimos hijos. Lo lógico, o la ley, al tratar de suplir ese requisito, la ley asume que serán los hijos de quienes el de cuyos tendrá que hacerse cargo, o él habría tenido la voluntad de hacer que sus hijos y su esposa se quedaran perfectamente con sus bienes. Entonces la ley, tratando de suplir esta situación, naturalmente le da preferencia a los parientes más cercanos y se excluyen a los más lejanos, ¿ok? ¿Qué pasa si concurren parientes en el mismo grado? Vamos a pensar hijos, hermanos, se supone que heredan por partes iguales. ¿Qué pasa si yo no hice testamento y tengo 5 hijos? ¿Ok? Porque mis 5 hijos tendrían que heredar
por partes iguales. ¿Por qué lo dice así la ley? Porque concurren en el mismo grado, son descendientes en primer grado. Yo soy el tronco común como progenitor, y si tengo hijos, todos forman la misma línea descendiente en primer grado. Si concurren parientes en el mismo grado, los parientes que concurren en el mismo grado se dividirán la herencia en partes iguales. Es decir, si yo tengo 5 hijos, que los hijos, los descendientes en primer grado, sería lógico que fueran los primeros en tener ese derecho a heredar. Lo lógico es que estos hijos, si tengo 5, si tengo 4, si tengo 2, si tengo 3, todos los que tenga hereden por partes iguales. Si tengo 5 hijos, pues los 5 heredarán por partes iguales. Ellos se heredan por cabeza. Recuerden entonces que si concurren hijos tendrá que ser así. Si no hay hijos y hay ascendientes, hay papás, pues los papás serán los únicos parientes, serán por partes iguales, si es que viven los dos, quienes concurrirán en esta herencia, porque también ellos son ascendientes en primer grado, no descendientes como los hijos. Los papás son ascendientes, y si los dos en el mismo grado coinciden, pues también se tendrá que dividir la herencia entre ellos, ¿ok? Y bueno, si los hijos, vamos a pensar que los hijos, que serían los que heredarían en primer término, no pueden heredar o repudiar la herencia, que serían los descendientes o los herederos directos. La ley nos figura, nos recrea, nos explica una figura que se refiere a heredar por cabeza y por estirpe. Lo vamos a explicar más adelante. Las personas que heredan por cabeza son aquellas personas que tienen a heredar de manera directa. Primero los hijos. Si los hijos no pueden heredar o repudian, si yo tengo un hijo y a su vez mi hijo tiene 2 hijos, que serían mis nietos, naturalmente, si mi hijo no puede heredar, su parte pasaría automáticamente a mis nietos por partes iguales. Mi hijo hereda por cabeza, mis nietos heredan por estirpe. Entonces, los hijos serían los herederos, que en este caso serían sucesores por cabeza. Y si los sucesores por cabeza, que son los que tienen primer derecho, en primer lugar, derecho a heredar, si ellos no pueden heredar o repudian o fallecen, en este caso los herederos subsecuentes, que serían los hijos de mis hijos, heredarían por partes iguales. Y la herencia de los descendientes de los herederos se dice que es por estirpe. Es importante que lo conozcan. Ahora bien, jóvenes, ¿qué pasa con el parentesco por afinidad? Que es el siguiente punto. Aquellos parientes por afinidad, por regla general, no tienen derecho a heredar. Jamás un pariente por afinidad va a poder excluir a un pariente consanguíneo. Siempre un pariente consanguíneo va a tener la preferencia. De hecho, pariente por consanguinidad puede ser un papá, un hijo, un primo, un abuelo, un sobrino, pero jamás mi suegro, mi concuño, mi concuña. Esas personas que son parientes por afinidad, pues no tienen el derecho a heredar, que sí lo tienen aquellos parientes por consanguinidad. Y en el caso de la adopción, que lo vamos a platicar y lo hemos referido antes y ahora también lo recordamos, recuerden que para todos los efectos legales, el hijo adoptado se toma o se considera cual si tuviera derechos y obligaciones iguales a un hijo. Entonces, aquel que adopta, entre adoptante y adoptado, por supuesto que se generan este tipo de derechos, tales como es el sucesorio. ¿Qué más? Hay que tener muy claro el derecho a heredar, pero para ello tenemos que saber contar cuáles son las líneas del parentesco. Este es un tema que llevamos estudiando en Derecho de Familia. Y hay líneas horizontales y hay líneas verticales. Recuerden ustedes que si hablamos línea recta ascendente, estamos hablando de los papás. Si hablamos en línea recta descendiente, estamos hablando de mis hijos. Ascendientes en primer grado serán mis papás, ascendientes en segundo grado serán mis abuelos, ascendientes en tercer grado serán mis bisabuelos, y descendientes en primer grado serán mis hijos, descendientes en segundo grado serán mis nietos, en tercer grado serán mis bisnietos, y así sucesivamente, ¿ok? Eso es en línea recta, ascendiente y descendiente. En línea colateral, recuerden ustedes que están todos los parientes que a lo mejor forman parte del núcleo de mis padres o de mi papá o de mi mamá. Entonces vamos a pensar en un tío, en un sobrino, en un primo,
Y cuando nosotros computamos para saber en qué grado estamos ubicando un pariente colateral, tenemos que excluir al tronco común, que es el progenitor, ese no se cuenta, y después ir descendiendo al grado correspondiente, para que ustedes puedan explicar o puedan entender cuál es esta manera de contar los ascendientes o los grados de parentesco. Es importante. Recuerden entonces computar perfectamente qué grado de parentesco hay. Ahora bien, hablando de la línea recta ascendiente o descendiente, ¿qué pesaría más o a qué figura o a qué pariente le da más peso la ley? ¿A los descendientes o a los ascendientes? La ley entiende que se le tiene que dar preferencia a los descendientes, a los hijos. Si no hay descendientes, entonces los ascendientes tendrán derecho a heredar. En pocas palabras, los hijos excluyen a los papás de la herencia. Eso es una regla fundamental del derecho sucesorio. Los descendientes siempre van a excluir a los ascendientes, ¿ok? Si no hay descendientes, si no tengo hijos en primer lugar y después nietos y después bisnietos, ahora sí, si no tengo ningún descendiente, entrarán los ascendientes. Y solo si no hay ascendientes, podrán entrar a la sucesión los parientes colaterales. Es muy importante lo que les comento, ¿ok? Entonces, recuerden esta regla básica, en línea recta, los descendientes siempre van a excluir a los ascendientes. Vamos a hablar de un tema que se le conoce como la sucesión ab intestato. La sucesión ab intestato, que es un tema que hemos referido, aquí hay que explicar quiénes heredan por cabeza y quiénes heredan por estirpe. Recordando lo que les he platicado, aquellos herederos que heredan por cabeza o aquellos sucesores que heredan por cabeza son aquellas personas o aquella institución del heredero que es llamado directamente a suceder. Los herederos por cabeza se dan cuando un heredero es directamente llamado a suceder o se determina de manera particular que sea el heredero o el legatario, ¿ok? Y se le conoce también como incapita o por cabeza, ¿ok? Ahora, si hablamos por estirpe, que también se le conoce instirpe en latín, nos estamos refiriendo a la herencia por estirpe cuando heredan los descendientes de aquellos herederos que debieron haber heredado por cabeza o por líneas, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes, ascendiente y descendiente. Ascendientes papás, descendientes hijos. Si yo tengo hijos, ellos se heredan por cabeza, y si mis hijos no pueden heredar por cabeza, que son los primeros llamados a la sucesión, los hijos de mis hijos, que son mis nietos, serán los que tendrán que heredar por estirpe, ¿ok? Entonces, hay que entender estos conceptos. Los descendientes, entonces, como hemos desarrollado, siempre van a excluir a los ascendientes, ¿ok? Ahora, la estirpe no tiene límite. Si yo tengo un hijo y a su vez mi hijo tiene 5 hijos, es decir, yo tengo 5 nietos, y a su vez mis nietos tienen bisnietos, que quién sabe si una persona pudiera llegar a alcanzar, si hay casos a heredar, primero se tienen que agotar todos los sucesores o los herederos por estirpe, todos los descendientes, y ya que no haya sucesores o descendientes por estirpe, ahora sí podemos entrar al estudio, o podrían tener derecho en este caso los ascendientes, que serían los papás, los abuelos, los bisabuelos, etcétera, ¿ok? La estirpe entonces no tiene límite para abajo. Vamos a hablar de la sucesión del cónyuge o concubino. ¿Qué pasa con la esposa o con el concubino o concubina que coincidieron o que fueron concubinos o esposos del decuyos? Obviamente tiene en derechos hereditarios reconocidos los concubinos, y eso no quiere decir que tengan un derecho hereditario superior o que hayan tenido, conforme a la ley, un derecho hereditario superior a los cónyuges que ya están casados. Había hace tiempo, hace algunos años, había algunas restricciones para que los concubinos heredaran. Tenía que cumplir ciertos requisitos, tenía que pasar cierto tiempo de haber estado viviendo juntos, tendrían que acreditar primero 5 años, luego 2, como lo vamos a ver a continuación, y el cónyuge que sí se acredita plenamente conforme al derecho que hubo o que celebró algún tipo de matrimonio con el de cuyos, pues naturalmente tendrá un mejor derecho para heredar, ¿ok? Cuando fallece el de cuyos, o obviamente la persona que del patrimonio del que estamos hablando, cuando se muere una persona y estamos hablando de derecho de sucesorio, nos referimos al de cuyos, el excónyuge o el exconcubino, como ya habíamos comentado, del fallecido se le va a llamar cónyuge supérstite o concubino o concubina supérstite, ¿ok? Antes
¿Qué tipo de requisitos establecía la ley para que heredaran los concubinos? Primero, tenían que haber acreditado, para que un concubino pudiera heredar, tenían que acreditar el concubino supérstite que vivieron juntos, tanto el de cuyos como el concubino supérstite o concubina supérstite, que vivieron juntos antes de que falleciera la persona de cuya sucesión se trata. En principio se requería, la ley requería que vivieran 5 años estos concubinos, por lo menos 5 años, para que pudieran tener derecho a heredar estos concubinos. Tenían que, en tercer lugar, haber vivido cual si fueran un matrimonio, ¿ok? Después se reforma este requisito en la ley. Los concubinos siguen solicitando que hayan vivido cual si fueran un matrimonio, que vivan ahora no 5 años, sino 2 años. Estaban solicitando ahora 2 años por lo menos. Redujeron el plazo de 5 años a 2 años. Y tenían que vivir juntos, naturalmente, antes de que falleciera, durante la vida de cuyos, antes de que falleciera, y cuando fallece la persona o ahora de cuyos, naturalmente tuvieron que haber vivido juntos, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la herencia del cónyuge, de la persona que estuvo casada civilmente con el de cuyos, ¿ok? Y aquí hay varios supuestos. ¿Qué pasa si el cónyuge supérstite o la cónyuge supérstite coincide con los hijos? Ok, yo estuve casado con mi esposa y tuvimos 2 hijos, ¿ok? Si concurren hijos con esposa y la esposa no tiene bienes, o esposa o esposo que quedan, que quedan vivos, cónyuge, hombre o mujer supérstite, si coinciden con hijos, si la cónyuge o el cónyuge no tiene bienes suficientes para subsistir, en ese supuesto el cónyuge o la cónyuge supérstite van a heredar cual si fueran un hijo. Si tengo 2 hijos, la esposa o el esposo que sobrevivieron o que no murieron tendrán derecho a heredar cual si fueran un hijo, ¿ok? Eso es el caso de que concurra con hijos. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto de que coincida el esposo o la esposa con los ascendientes del de cuyos, ¿ok? Si concurre, en este caso, la esposa con los ascendientes, la mitad de la herencia, el 50%, se va a transmitir al cónyuge, al esposo o esposa supérstite, y en segundo lugar, el otro 50% se le va a repartir a los ascendientes. ¿Qué pasa si los esposos o esposas coinciden con los hermanos? ¿Qué pasa si esposo o esposa coinciden con hermanos? En este caso, las 2/3 partes de la herencia se le van a transmitir al cónyuge, hombre o mujer supérstite, y el restante se le tendría que transmitir a los hermanos, ¿ok? Recuerden ustedes que en el caso de la adopción, cuando hay adoptados, cuando hay hermanos o adoptados, en este caso, el cónyuge supérstite va a tener también derecho a heredar las 2/3 partes, y el resto se va a transmitir a aquellas personas que fueron reconocidos a través de la adopción, ¿ok? Vamos a hablar entonces de la sucesión ahora de los ascendientes. ¿Qué pasa si coinciden ascendientes, es decir, papás, abuelos, bisabuelos y descendientes? Como ya hemos comentado, en esas sesiones se le va a dar preferencia a los descendientes, y el hecho de que tengan mejor derecho a heredar los descendientes no quiere decir que a los ascendientes los vayamos a descuidar. Tienen preferencia para heredar los descendientes, pero los descendientes tienen obligación de dar una pensión a los ascendientes. Si coinciden ascendientes y descendientes, tienen un mejor derecho los descendientes, pero los descendientes tienen derecho a darle una pensión a los ascendientes, ya sean papás o abuelos. Si solamente coinciden ascendientes y son papá o mamá, ambos padres, el 100% se va a repartir entre los papás, y naturalmente se va a dividir 50% para papá y 50% para mamá, ¿ok? Ahora, si coinciden abuelos paternos y si coinciden abuelos maternos, automáticamente la sucesión de los ascendientes se tiene que dividir en 2 líneas. 50% para los abuelos paternos y 50% para los abuelos maternos. Y de ese 50% de abuelos paternos, el 25% es para abuela y el 25% es para abuelo. Y igual, este es el caso de papá, de los abuelos paternos, y el caso de los abuelos maternos, en la segunda línea, 25 será para abuelo y 25 será para abuela. Son reglas fundamentales, parecieran no ser tan complicadas,
De hecho, no son tan complicadas. El tema es poder tenerlas muy claras porque son reglas muy lógicas. Recuerden aquí que la ley finalmente trata de suplir la voluntad del decuyus y es como lo hacen de esta manera, ¿ok? Entonces, igual, en el caso de los ascendientes se aplican las mismas reglas. Para los descendientes habrá quienes hereden en primer lugar, y si hablamos de papás y si coinciden ascendientes, en ese supuesto, pues se tendrá que repartir por partes iguales, ¿ok? Si coinciden varios ascendientes en el mismo grado, papá y mamá prácticamente, se tendrá que repartir por partes iguales. Obviamente, no podemos referir una sucesión por estirpe, porque estamos hablando de ascendientes, no de descendientes. Por cabeza, si hereda mi papá y es el heredero que está señalado per cápita o por cabeza, pues ¿quién es su estirpe? Sus hijos. Obviamente yo sería uno de sus hijos, ¿ok? Entonces pues yo no puedo heredar porque yo soy el de cuyos. Espero que tengan muy claro esta parte, ¿ok? Ese es el caso entonces de la sucesión en el caso de los ascendientes. Y los parientes colaterales, jóvenes, son todos aquellos que no son ni ascendientes ni descendientes, como ya lo hemos comentado. Pueden ser tías, pueden ser sobrinos, pueden ser primos, y solamente si no coinciden ni descendientes, que primero son los que tienen derecho, ni descendientes, ni por cabeza, ni por estirpe, ni ascendientes, ¿ok? Ni ascendientes, ni por el grado paterno, ni por el grado materno, no hay ni descendientes ni ascendientes, solamente en ese supuesto que no haya para abajo ni para arriba, podrán coincidir los parientes colaterales, mi tía, mi primo, mi sobrino, solamente en ese supuesto, ¿ok? Y recuerden ustedes que aquí en derecho positivo mexicano el Estado no pierde. Si no hay ningún heredero, si no hay descendientes o ascendientes, entonces ¿quién hereda? No hay sucesiones vacantes. En derecho positivo mexicano solo hay sucesiones yacentes, que son aquellas sucesiones que tienen un heredero perfectamente determinado. Cuando no hay testamento, no hay parientes y nos tenemos que regir por las reglas de la sucesión legítima, automáticamente hereda el sistema del desarrollo integral para la familia, o el DIF, o la beneficencia pública. Si no hay ningún heredero establecido, ninguna persona que pueda recibir ese patrimonio de liquidación del decuyos, automáticamente va a heredar el sistema del DIF o del desarrollo integral para la familia o beneficencia pública. Todo pasa a la beneficencia pública. Eso quiere decir que en derecho positivo mexicano no hay herencias vacantes, solo hay yacentes. Algunos autores consideran que el hecho de que herede la beneficencia pública no significa que una persona determinada herede. Entonces, por ejemplo, Asprón Pelayo, en su libro de sucesiones, Juan Manuel Asprón Pelayo, define, él no está de acuerdo con esto. Dicen, a ver, pues si el hecho de que herede la beneficencia pública porque no hay nadie, no quiere decir que en México no existan sucesiones vacantes. Como no hay nadie, va a heredar la beneficencia. Y el que herede la beneficencia no quiere decir que hay un heredero perfectamente definido. Él no está de acuerdo. Lo cierto es que una persona en el mundo jurídico sí tiene que recibir ese patrimonio, ¿ok? Por eso es que técnicamente, como una institución, en este caso el DIF, sí está recibiendo ese patrimonio, pues técnicamente es un heredero, contrario a lo que dice el maestro Juan Manuel Asprón Pelayo, ¿ok? Vamos a hablar, con eso ya terminamos las reglas básicas de la sucesión legítima. Prácticamente lo vimos de manera general, para que ustedes puedan entender cuáles son las reglas básicas para heredar en caso de que no haya testamento. Y ahora sí vamos a entrar al estudio de la sucesión testamentaria, que es por mucho lo más interesante en derecho sucesorio. Cuando una persona hace un testamento, determina perfectamente quiénes van a ser sus sucesores, ¿ok? Aunque no sean mis parientes, si yo hago testamento como última voluntad, heredarán perfectamente aquellas personas, si es que no repudian la herencia, no tienen incapacidad para heredar, aquellas personas que yo designé en la vía testamentaria o instituí para que fueran mis herederos o mis legatarios, serán perfectamente capaces, si es que no hay algún impedimento por ley, para heredar, ¿ok? Y para hablar de la sucesión testamentaria, obviamente tenemos que saber qué es un testamento, tenemos que definirlo. Ojo, esto naturalmente es una pregunta para cualquier tipo de examen. ¿Qué es el testamento? El testamento, ojo, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, hecho por cualquier persona que sea capaz, en derecho, ¿ok? Cualquier persona que sea capaz en derecho, y esta persona que es capaz en derecho va a disponer de la totalidad de sus bienes, de sus derechos, y
va a declarar o va a cumplir o cumple o declara su situación patrimonial o la situación de sus bienes para después de su muerte. En pocas palabras, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable, libre y por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de la muerte. Ese es el testamento. Otra vez, es un acto jurídico unilateral, es personalísimo, es revocable, es libre, por lo cual una persona que es capaz en derecho dispone de sus bienes, de sus derechos y declara o cumple deberes para después de la muerte. Eso es un testamento, ¿ok? Eso es pregunta de examen, ustedes tienen que saber qué es un testamento. Ahora, el testamento es, número uno, la última disposición de una persona. Es un acto unilateral de la voluntad. El acto unilateral de la voluntad significa que el testamento es una fuente generadora de obligaciones en el mundo del derecho, en materia de obligaciones del derecho civil. Si lo hace una persona está dando su última voluntad. Es un acto jurídico porque finalmente es una manifestación externa de la voluntad libre y consciente para querer transmitir o modificar o extinguir derechos y obligaciones. Por eso es un acto jurídico. Como todo acto jurídico, tiene elementos esenciales esenciales o existenciales y elementos de validez. Los elementos esenciales o existenciales en derecho positivo mexicano son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Los elementos de validez son la forma, la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento y la licitud en el objeto. Recuerden ustedes que solamente hay tres actos solemnes en derecho positivo mexicano: donación, matrimonio y testamento. Si el testamento no tiene o no goza de aquella serie de revestimientos o requisitos de forma que establece la ley para que se consigne el acto, ni siquiera es nulo relativo ni nulo absoluto. Es inexistente en el mundo del derecho. Si no se lleva a cabo con esas solemnidades, el testamento es cual si nunca hubiera existido. Por eso es un acto jurídico. Es unilateral. Lo hace solamente una persona. Una sola persona se obliga en el mundo del derecho a disponer de sus bienes, a disponer de sus derechos, a declarar o cumplir deberes después de la muerte. Una sola persona, y esa persona que se obliga es el autor del testamento. Así lo tenemos que hacer. Es personalísimo. Nadie puede intervenir en la elaboración o el otorgamiento del testamento. Solamente lo puede hacer el de cuyos. No se puede hacer un testamento a través de apoderado. Es imposible. Esos poderes, obviamente, los poderes son prohibidos, son ilegítimos, son inoficiosos. No puede hacerse eso. Una persona tiene que hacer de manera personalísima su testamento. No se puede hacer a través de un apoderado. Es revocable porque en cualquier momento se puede revocar el testamento que haya hecho y hacer uno nuevo. No es necesario hacer un nuevo testamento porque adquiero más bienes o porque pierdo bienes. Al momento que llego al testamento, pues tengo determinada cantidad de bienes y el testamento es válido desde que se otorga y surte efectos hasta el fallecimiento. Si yo al momento de hacer el testamento tengo 5 bienes, pues esos bienes existen en ese momento, pero el momento del fallecimiento, los que haya, si hay 20 o hay nada más 2, todos los bienes que existen en el momento del fallecimiento serán los que comprendan el testamento. No es necesario cambiar el testamento porque porque aumento mi patrimonio o lo disminuyo. Cuando quiero cambiar a las personas, sí. Cuando quiero instituir la figura de herederos, cuando quiero cambiar herederos principales o sustitutos o legatarios o albacea o tutor o curador, en ese caso sí puedo modificar el testamento en cualquier momento. Puedo hacer uno nuevo. Y el testamento más nuevo revoca el anterior. Una vez que se hace el testamento, ya hablaremos de los tipos de testamento, se tienen que dar una serie de avisos al Archivo General de Notarías, si es que se hace con un notario público, si hablamos de un testamento público abierto, como lo veremos en los capítulos subsecuentes. Sin embargo, ustedes deben entender que el testamento es revocable en cualquier momento por uno posterior y siempre surtirá efectos el más novedoso, ¿ok? Debe de ser libre, sin ningún tipo de coacción, ¿no? Nadie me puede obligar a dejar o a obligarme a que le transmita, a ser mi sucesor, a que le transmita mis bienes. Si hay un tipo de coacción, automáticamente pues el testamento sería inexistente porque está viciado el consentimiento, ¿ok? Eso es muy importante. Aquí el problema es cómo acreditar, ya que el de cuyos está muerto, que efectivamente ese consentimiento estuvo viciado. Por eso es tan complicado
hacer este tipo, consignar este tipo o demandar ese tipo de impugnaciones de los testamentos, ¿ok? Entonces es imposible, no se puede hacer a través de un apoderado. Jóvenes, ese tema es importante, tenemos que hablar también del objeto del testamento. El objeto del testamento es que el de cuyos disponga de sus bienes, disponga de sus derechos, disponga de sus deberes, de sus obligaciones, de sus pasivos, va a transmitir, va a suceder a sus herederos, a sus legatarios estos derechos, este patrimonio. Y como ya no está el de cuyos vivo, ese patrimonio que tenía se tiene que liquidar. Primero se tienen que resolver las deudas, los pasivos, y el restante se transmitirá a los herederos o legatarios. Ese es el objeto propiamente del testamento. Transmitir esos derechos y obligaciones de ese patrimonio en liquidación a los herederos o legatarios en un momento dado. ¿Okay? La próxima clase lo que vamos a ver, o la próxima sesión, vamos a analizar la capacidad para testar, la capacidad para hacer testamento. ¿Okay? Entonces ya terminamos en este capítulo todas aquellas reglas de la sucesión legítima. A partir de la siguiente sesión vamos a hablar, vamos a iniciar pláticas, vamos a seguir con ese tema de la sucesión testamentaria, que por demás es muy interesante en derecho sucesorio mexicano, y vamos a hablar de la capacidad que tienen las personas para heredar. Agradezco muchísimo su atención, me da muchísimo gusto saber que están viendo estas sesiones. Si tienen alguna duda, me encantaría que me lo hagan saber a través del canal, a través del WhatsApp, a través de los mensajes, a través de Classroom o de las vías que tenemos para tal efecto, y yo sigo a sus órdenes. Me encanta que estén viendo esto y vamos a retroalimentarnos todos. Por favor, díganme si tienen alguna duda y recuerden que este es un curso o es una serie de pláticas de manera expedita de derecho sucesorio, porque hay mucho que decir, pero no por ello dejaremos de resolver dudas concretas. Agradezco muchísimo su atención y quedo formalmente a sus órdenes. Saludos a todos, muchachos.